Podcast ITEPOL. Yo soy Caco de ITEPOL y hoy en nuestra sección de podcast contamos con David Pablos, es compañero de policía en la población de Humanes en Madrid. Tiene un largo currículum en materia de seguridad y protección. Fue militar y es graduado en criminología, experto en balística forense y armamento, instructor de tiro y operador formativo en instrucción táctica sanitaria. Pero sobre todo se ha especializado en la fisiología del estrés, centrándose en el ciclo OODA. Con David vamos a analizar todo lo que envuelve el ciclo OODA y cómo adaptarlo al entrenamiento y formación policial. Todo ello explicado además con sucesos reales. Pero antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os va a costar unos pocos segundos, pero para nosotros es de gran ayuda. Es comentar el audio, ya sea en iVoox o iTunes, así como compartirlo en redes sociales, ya que nos ayudará a tener mayor visibilidad y llegar a más compañeros. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, David. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Caco? Muchas gracias Pues nada, por invitarme y por estar aquí. Eso es, por lo primero por parte de ITEPOL, muchas gracias. Vamos a hablar de un tema bastante interesante como es la fisiología del estrés y sobre todo tú que te has especializado en lo que es el ciclo OODA. Pero antes de entrar en materia, una presentación para nuestros oyentes. Bueno, pues a ver, qué vergüenza dar presentaciones sobre... Suena pedante. Nada, sin más, soy compañero, eso es lo más importante. Soy compañero de policía en un municipio de Madrid, en Humanes, desde hace 15 años. Y bueno, pues como todos los que nos interesamos por la formación, pues hemos ido nutriéndonos de estudios y de nuestra carrera, nuestras historias y sobre todo mucha información. Y sin más, la curiosidad y el querer formarme pues me ha llevado a no especializarme porque la palabra me queda muy grande, sobre todo que hay cantidad de profesionales que realmente lo son, pero sí a meter un poquito más el dedo en algo que me parece que era importante. Sí, como es la fisiología del estrés, ¿no? Que en los últimos años tanto se ha ido tratando en el índole policial, pero bueno, ya vimos en el libro de Grossman, ¿no? Que ya narraba mucho de estos hechos. También el ciclo OODA, que es uno de los temas en que tú te has especializado. Y ahora la primera pregunta sería, ¿por qué tu interés por este tema? Pues el interés por el OODA, pues realmente ha venido todo un poco por casualidad, porque ha sido un tema muy recurrente desde que empecé mi carrera profesional. Ya en la academia, pues te soltaban perlas sobre algo que era el ciclo OODA, pero lo explicaban como muy rápido y no terminabas de entender qué era. Luego veías que en el ámbito empresarial también, jolín, se habla del ciclo OODA. Y es algo como un tema muy recurrente que ningún autor, ni a nivel nacional ni internacional se lo han dejado de lado. O sea, todos lo han comentado de algún modo. Aquí, pues eso, desde Ernesto Pérez Vega, Cecilia Andrade, no sé, no me quiero dejar a ninguno porque no quiero ofender a nadie. Dave Grossman, evidentemente. Todos de una manera u otra pasan por el ciclo OODA. Y bueno, pues unos han especializado más en quizás en ese papel cognitivo y otros, sin más, lo han dejado pasar para ejemplarizar un poco qué es lo que nos pasa frente a un enfrentamiento armado o cualquier otro tipo de enfrentamiento. ¿De dónde procede el ciclo OODA? Pues el ciclo OODA, hay mogollón escrito, muchísimo escrito solo con abrir internet. Pues el creador, que es famosísimo, fue John Boyd, un aviador, un coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El tipo lo creó a mitad de los años 50. Durante la guerra de Corea. El ciclo OODA en concreto pertenece a una teoría muchísimo más extensa, que es la teoría de Boyd, sobre la guerra de maniobras. Y es una pequeña parte, pero que está basada en la observación y el análisis del combate aéreo, en la que él predijo y vio que la merienda se la llevaba el que fuera más rápido en tomar las decisiones. En ese proceso mental de toma de decisiones, el que las tomaba más rápido, por ende actuaba más rápido y ganaba. Y en el combate aéreo significó un punto de inflexión importante. Pues está escrito sobre él que durante el combate en Corea sus herramientas, sus aviones eran tecnológicamente menos fuertes que el de los coreanos y sin embargo aplicando este tipo de teoría, pues
tomando decisiones de manera más rápida y quebrando la moral y el ciclo del contrario, se llevaban el gato al agua, vaya. Has hablado también, David, sobre el tema de la toma de decisiones, que es un tema que tratamos en la entrevista número 10 con Fran Bonín, que es un investigador predoctoral que está haciendo un trabajo una tesis sobre el tema de la toma de decisiones. Y habló un poquito del ciclo ODA, él reconoció que no era su especialidad, lo mencionó también, pero contigo vamos a tener la suerte de poder meternos más a fondo. Y ahora, ¿en qué consistiría la teoría del ciclo o el bucle ODA? Pues volviendo a lo que decía Boyd, tal como planteó el ciclo, decía que las acciones estaban predecidas por una decisión. Y esa decisión, a su vez, estaba predecida por una orientación previa a esa decisión y, a su vez, por una observación antes de la orientación que nutría y alimentaba de información a ese proceso. Y eran ciclos que se repetían de manera, era un proceso cíclico, se repetía una y tantas veces hasta que acababa la acción, independientemente de cómo fuera, de quién venciera o no, o sea, se repetía una y otra vez. Y afectaba eso, esa toma de decisiones. Entonces el fundamento estaba en que el que antes cerrara el círculo, pues antes tendría la iniciativa. De algún modo es como decir que el que primero golpea 2 veces. Pues de aquella manera, de tal manera que se repetía de manera muy, muy rápida ese ciclo. Lo que conseguía era, primero, llegar del punto A al punto B el primero. O sea, el que primero acababa con la acción, pues probablemente tuviera ganara o tuviera la victoria. Pero además, si en ese proceso conseguía desvirtuar y desestabilizar y desmoralizar al contrario, sacándole de la realidad, haciéndole responder a las acciones presentes, sacándole de las acciones presentes y haciéndole responder a acciones ya pasadas, lo que sería a lo mejor en boxeo, sería en algún deporte, lo de empezar a concadenar una serie de golpes y las reacciones del contrario cuando se ven claramente que ya llegan tarde, que se cubre cuando ya lo han atizado y que está respondiendo a ataques anteriores, hasta que llega un momento en el que ya no puede más y va al suelo. Uno se lleva la victoria y otro no. ¿Qué significa cada sigla de cada letra del ciclo? El proceso ODA, pues... Y si nos podías explicar cada punto. Sí, claro. Pues O sería OODA, de observación, orientación, decisión y acción. No lo voy a decir en inglés porque mi acento... No pasa nada, lo comprendo. Pues todo empezaría en la fase de observación o percepción, en la que tenemos que tener conciencia de lo que estamos viendo. Me gusta decir que la observación y la percepción hay que confundirla con el mero hecho de mirar, porque mirar es algo muy, muy abstracto, muy diferente. Mirar se puede estar mirando al infinito, tener los ojos abiertos, pero no enterarse de lo que pasa y que la vida nos pase por encima. O sea, la observación tiene que ser celosa. Una percepción de lo que está pasando a nuestro alrededor tiene que ser celosa. De ahí a lo mejor habría que nombrar a gente como pues el Jeff Cooper con la conciencia situacional, las aletas por colores, pues de algún modo, sin meterme en colores, porque al final hay mucho debate sobre qué color es el correcto, que parece que la gama va creciendo, pues situarse en un punto, en una fase previa al conflicto, una fase amarilla en el que nuestro relentí está donde tiene que estar. No está sobreexcitado, porque no sería viable, no podríamos estar con un nivel de alerta excesivo, porque son, pues, no iba a decir, no son muchas horas las que pasamos en la calle, son sin más ni menos, son 8, son 8 horas las que pasamos de servicio cuanto menos y mantener ese nivel de alerta durante 8 horas quizás sea mucho, pero mantenerlo durante todo el tiempo posible, pues sí. Y es en esta fase, en la fase de observación, muy ligada estrechamente con la de orientación, en la que tenemos que tomar conciencia del suceso, de aceptar la realidad de lo que nos está pasando, de tener una observación, saber que lo que estamos viendo es lo que estamos viendo y nutrir y canalizar esa información, de ver tanto de manera situacional, de ver todo, saber y empezar a tomar conciencia de lo que está pasando. Inmediatamente pasaríamos a la fase de orientación. En la orientación tenemos que canalizar toda esa información que hemos percibido por los sentidos.
volviendo a la observación que me lo he dejado sobre los sentidos, ¿qué sentidos? Todos los sentidos, absolutamente todos los sentidos son capaces de nutrirnos de información. No solo la vista, que es generalmente la vista y quizás el oído, que es lo que generalmente tendemos a pensar que es lo que nos va a dar toda la información, pero no solo eso. También los olores nos dan información, el tacto nos da información. En definitiva, recopilar a base de todos los sentidos toda la información posible sobre lo que está pasando y empezar a aceptar la realidad de lo que está pasando. De tal manera que si nos quedamos anclados en cualquiera de las fases, pero sobre todo en estas iniciales, pues no vamos a desarrollar el ciclo y lo que digo, la vida nos va a pasar por encima y no vamos a ser capaces de resolverlo. Pasaríamos a la fase de orientación. Ya me he nutrido de información y esta información empiezo a analizarla y a canalizarla y a compararla. Y la comparo con información previa y anterior al suceso. Yo no puedo canalizar o es difícil canalizar una información de la que previamente no tengo, no sé nada, no sé absolutamente nada, porque me va a volver a llevar a no aceptar la realidad del suceso. Quizás no sea un buen ejemplo, sí, pero nadie, de momento los coches no vuelan. Entonces, si viéramos de repente un coche volar, con todos nuestros sentidos, sí, lo estoy viendo, paso una fase de orientación, pero me va a ser muy difícil tomar una decisión o salir de esa fase de orientación porque no puedo contrastar esa información, jamás he visto eso, entonces no sé cómo reaccionar ante eso. Así que de tal manera que quizás el secreto sería en nutrirse de mucha información, ver mucho, que eso quizás lo hablemos después en el modo de entrenarlo. Pero básicamente sería eso. Después de la fase de observación en la que he recolectado toda la información posible o toda la que puedo percibir mediante mis sentidos, la canalizo y me oriento para pasar directamente a una fase de decisión, que es una parte compleja. La fase de orientación, volviendo a ella, es quizás, junto con la de observación, la más importante. Bueno, quizás no, creo que es la más importante. Si no salimos de esas dos fases, no va a haber nunca nada. Puede haber decisiones y acciones un poco basadas en reacciones por una memoria, eso es, una memoria experiencial y no racional, pero no van a ser, o sea, no podemos confiar en que nuestras reacciones sean siempre bajo ese pensamiento experiencial porque no son efectivas o no lo van a ser siempre. Entonces esas dos fases creo que son importantísimas. Llegado el momento, la fase de decisión. ¿Qué pasa con la fase de decisión? Ya tenemos toda la información y empezamos ya pues a sopesar pros y contras de nuestras acciones futuras, consecuencias sobre mis acciones, qué pasará, qué no pasará y sobre todo empezamos a qué hacer en ese catálogo de posibles acciones a desarrollar. Ahí quizás habría que acordarse de la ley de Haidt, que hablaba sobre que las acciones estaban supeditadas al número de decisiones que se tengan sobre ellas. Cuantas más decisiones, pues más tiempo. Y entonces tardaremos más tiempo en desarrollar. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que en el momento, en la fase de decisión, después de estos pros y contras, de si es bueno que haga esto, si no es bueno que haga lo otro, que ahora pisaré un charco que quizás hiera sensibilidades, pues tengo que tomar decisiones. Entonces, bueno, pues considero que cuantas menos decisiones, cuanto más simplistas sean las decisiones a tomar, pues más rápido se llegará a la fase de acción. Que de igual manera, que luego si quieres hablamos de cómo entrenar eso. Yo nada más que piso charcos, yo no me meto en lo que tiene que hacer cada uno, pero aquí sí quisiera meter charcos. Llegado a este punto de la decisión, para metiéndose en la fisiología del combate y en el estrés de combate, que ahí me gustaría voy a nombrar a un compañero que es Jesús González, Chucho, que junto a él damos esta formación y él es el que realmente se ha centrado en el estrés, en las pulsaciones y en cómo nos afecta de manera fisiológica. En este punto de la decisión, los niveles de estrés sabemos que son importantísimos y las pulsaciones por minuto pues afectan de manera directa y clara a nuestras condiciones. Entonces, en este punto, si las pulsaciones son muy altas, todos sabemos que la fase de tener un pensamiento racional con las pulsaciones demasiado altas, pues empiezan a hacer un poco... No cuadra. Entonces, como no cuadra, es donde quiero pisar el charco sobre todos aquellos que sobre esas decisiones, esos pros y contras, ese hice o no hice atendiendo a las consecuencias jurídicas, pues a mí se me desvirtúa un poco. Digo,
Yo con los niveles de estrés muy, muy, muy altos, no sé qué capacidad cognitiva tenías de poder elegir y pensar en lo que te va a decir un juez o no. Hiciste o no hiciste en base a tu entrenamiento previo, o sea, única y exclusivamente. Y ya te digo, no quiero herir sensibilidades, que probablemente lo haya hecho, pero yo creo que es así. O sea, si no hiciste algo en base a los niveles altos de estrés, quizás fuera porque no estaba entrenado. De ahí habría que nombrar... Quisiera nombrar a dos personas, fíjate. Quisiera nombrar de una parte a Juan Carlos Hidalgo, que es capitán sanitario, con el que tengo el privilegio de poder participar con él y con muchos más compañeros que luego citaré, en una instrucción táctica sanitaria policial. Y él en sus explicaciones, ya se lo he robado, esto se lo he robado hace tiempo, pero él en sus explicaciones siempre dice que en el momento de la verdad solo sabremos hacer lo que sabemos hacer. Exacto, lo que se ha entrenado. Al final es lo que uno ha entrenado y lo que ha experimentado. Exactamente, y es súper simplista. Y por su parte, Grossman también decía, quizás le cite mal, quizás no estoy convencido, pero él decía que dejar que nuestro nivel de pericia esté al nivel de la situación cuando llegue el momento es un error. O sea, nuestro nivel solo va a estar al nivel que esté nuestro entrenamiento. Lo que venía a decir era que el nivel de nuestras expectativas en un enfrentamiento no va a ser posible, sino va a ser a nuestro nivel de la experiencia. Sí, exactamente. O de algún otro modo, pues a través de nuestro entrenamiento. O sea, no vamos a saber hacer nada que no hayamos hecho ya anteriormente y dejar, que eso también me gusta mucho decirlo, dejar nuestra acción y nuestra vida y nuestro futuro en manos de la suerte, pues no, porque llegar a ese punto de la decisión y esperar a que vengan las musas y me digan lo que tengo que hacer, la suerte nunca va a ser una aliada de nosotros. Y aun si lo fuera, no sería alguien en el que confiaría. Yo prefiero confiar en mis capacidades que en la suerte. Volviendo, que me salgo del tema, yo creo que la decisión ha quedado clara, ¿verdad? O poco más o menos clara, que después de debates se toma la alternativa más viable. Hay autores que, bueno, yo lo he dicho, igual Javier Pecci decía también que la frase que con niveles altos de estrés el ciclo ODA se recortaría con esa D de no habría decisión y se pasaría directamente desde observación, orientación y una acción inmediata. Pero eso sería con los niveles de estrés muy, muy, muy altos. Y sin más, luego pasaríamos a la acción. La acción quizás sea lo más sencillo de todo este ciclo. Porque la acción ya está todo el trabajo hecho. Ya hay una información captada, canalizada, orientada sobre unos conocimientos previos, decisiones basadas en ese sopesar los pros y contras y decidir qué es lo mejor que puedo hacer y actuar sin más es lo último. O sea, quizás a lo mejor en el tiro igual me meto en charcos que no debiera, pero al final en tiro apretar el disparador y llegar hasta el final o sea, quizás sea lo más sencillo de todo. Hay un trabajo previo que tiene que estar muy consolidado. Así que la acción sin más es de lo que yo haya trabajado. Exacto. Además, lo que has hablado antes, que has mencionado de la toma de decisiones de contra más simple, mucho mejor, lo elegir sí. Es lo que nos venía a decir nuestro colaborador, Fran Molín, en el tema de su investigación, es lo que nos decía y nos recomendaba el tema de los policías. Y era todo esto que has explicado del ciclo, ¿cómo lo podíamos adaptar? ¿Por qué es tan importante para el ámbito policial? Pues todo esto son consideraciones mías. En el ámbito policial yo creo que la importancia que tiene pero solo tiene importancia para todo aquel que quiera formarse. O sea, que todo esto que se escribe y se hace, gente que se pueda preocupar en hacer investigaciones o trasladar nuevas técnicas y teorías para sus compañeros, solo tienen cabida, solo tienen beneficio si quiere ser tomada por el operador, por el compañero. Así que en este caso el ciclo ODA, de los beneficios que yo le encuentro y la importancia que tiene a nivel policial, se basa en que me están diciendo que puedo entrenar. Quizás sea otra pregunta, pero ¿qué puedo entrenar? ¿O cómo puedo potenciar? ¿O cómo puedo mejorar? Sí, esa pregunta la tenemos un poquito más abajo, si se puede entrenar el ciclo. Sí, pues... Esa te la haré ahora. Pues va muy fundida con esta que me haces. En su importancia. Si yo conozco la fase, si yo conozco por dónde voy a pasar,
puedo potenciar aquellas bajezas que quizás tenga y puedo equilibrarme. Eso pasa un poco con la adaptación fisiológica al estrés. El saber lo que me va a pasar, solo el mero hecho de saberlo no va a hacer que desaparezca, pero sí que conviva conmigo. Entonces, jolín, si a mí me explican que cuando me va a temblar la pierna y cuando voy a ver que voy a tener la mano que me tiembla de una manera que no soy capaz ni de apretar el disparador o de manejar mi equipo, y me explican que eso no es miedo, que con ese sentido peyorativo, que a lo mejor es que a lo mejor no, que realmente lo que es un proceso químico de tu cuerpo, de adrenalinas, no de adrenalinas, etcétera, etcétera, vasoconstricciones, vasodilataciones, todo ese tipo de cosas, y que a lo mejor por eso estoy temblando, oye, pues no va a hacer que deje que tiemble, pero a lo mejor sí que hace que yo cambie mi pensamiento sobre eso, revierta la situación y en vez de fijarme y centrarme en que estoy temblando y en que me va a ver el malo temblar y que, pues a lo mejor revierto la situación y después de que me han explicado que eso es consecuencia de que estoy a tope, de que tengo unos niveles de químicos en mi cuerpo que me dan una fuerza limitada pero sobrehumana durante un momento, o sea, una serie de factores. O sea, si revierto la situación, eso no va a desaparecer, pero que sí me va a ayudar. Entonces, aliarse con ese tipo de factores, de saber cuándo aparece o desaparece una serie de cosas, pues desde la oclusión auditiva, la visión, la pérdida de visión periférica y de profundidad, convivir con eso, saber que cuando aparezca no me asuste. Igual que un corredor cuando hace una prueba o un deportista hace una prueba, sabe que el peaje que tiene es el que va a sudar, va a subir su temperatura, va a subir sus revoluciones o sus pulsaciones cardíacas y no por ello el tipo se para a mitad de la carrera asustado por eso que le está pasando. Sabe que es el peaje que para por hacer ese esfuerzo. Pues en este caso igual. Entonces, volviendo al ciclo de horas, si yo sé todo lo que va a pasar o todo cómo va a acontecer, quizás yo pueda potenciar alguna de esas partes o equilibrar donde yo me vea que estoy un poco más flojo. Sobre todo que tomen conciencia. Y algo que me estoy metiendo ya casi en el entrenamiento, Caco. Así que, puedes hablar de lo que quieras. Vale, pues antes de volver al entrenamiento, yo creo que si conoces y pormenorizas cómo funciona el proceso, pues te puede ayudar a entrenar. Creo que entrenar se entrena de muchas maneras. Los debates, antes volviendo el entrenamiento no solo es físico, tiene que ser físico, tiene que ser técnico, tiene que ser táctico y, por supuesto, y primordial, tiene que ser intelectual. Te tienes que nutrir, tienes que entrenar desde el sofá, leer y leer y leer y leer sobre todo, legislación de tus herramientas, de todo lo que va viniendo nuevo. O sea, eso es fundamental, porque eso aclara dudas. Eso aclara dudas y eso es realmente lo que te va a ayudar el día de mañana. Sí, me imagino que te referirás a todo ese entrenamiento que estás haciendo, tanto físico, operativo, táctico, adaptarlo al tema jurídico nuestro a la hora de intervenir. Exactamente, a nadie se le escapa, ¿no? Tú no entrenas, nadie entrena de una manera táctica y técnica con su arma durante horas y horas y horas y años y años y años sin saber cuándo y cómo puedo hacer eso. No tiene ningún sentido, o sea, tienes que tener muy clara cuál es ese margen en el que te puedes mover, esos parámetros en los que te puedes mover de manera legislativa y tenerlo todo muy claro. Para justamente, con lo que hablamos antes de la fase de decisión, para cuando lleguen esos debates sobre lo incongruente, desproporcionado, inoportuno de nuestra intervención, saber cuándo puedo hacer y cómo puedo hacer las cosas. Y no meterme en dudas de saber de, hostias, ahora puedo disparar o no puedo disparar. Quedarme anclado en eso y no desarrollar los ciclos como debiera. Es acabar un ciclo y otro, con decisión absoluta. Me imagino que te refieres a una situación, vamos a poner una situación grave, extrema, de que se te tira el malo encima tuya con un cuchillo de grandes dimensiones a por ti y ahí no puedes dudar, ¿no? Porque no vas a poder dudar de si le pego 2 disparos y va a estar adaptado a la legislación o no va a estar adaptado, ¿no? Exacto, Caco. Y volviendo al tema del ciclo, ¿verdad? De si se me tira un tipo con un cuchillo, primero, no tengo la capacidad de observar y verle cómo se me ha echado encima, que puede ser también, que la aceptación de la realidad tiene que llegar a veces más tarde, porque una cosa es que venga de frente, otra que venga por la espalda, pero en base a los sentidos también, sentir que lo que estoy es sangrando, que incluso haya podido tocar la hoja, el cuchillo, bueno. De cualquier de las maneras, en cuanto haya aceptado la realidad del suceso, en cuanto a la fase de observación y orientación, porque ese suceso me suena o lo conozco, tanto que lo he entrenado, como que lo he visto, como que me ha acompañado durante toda mi vida. O sea, no solo como policía, lo de ver un ataque con cuchillo desde una película hasta el día a día en las noticias. Aceptar eso y pasar a una fase de decisión.
aquí llega lo importante. Si yo no he entrenado eso, ya no digo lo físico, si no he entrenado también lo intelectual, si yo no tengo claro que ante ese ataque es más que legítimo hacer uso de lo que sea, no solo del arma de fuego, de lo que sea, para acabar con esa amenaza, para acabar con ese tipo que quiere matarme, si no tengo claro eso y empiezo con debates mentales sobre, pues eso, sobre si es oportuno, proporcionado y demás, exactamente. Pues nunca voy a pasar y pues sin más, no voy a llegar ni a la fase de acción, o sea, van a acabar conmigo antes. Pues eso hay que entrenarlo y tener claro que un arma es un arma, que las armas no todas tienen el mismo aspecto y las mismas características y que cualquier cosa puede constituir un arma si está en manos de alguien que atenaza sobre nosotros y que acomete, leer esas señales, leer en el malo también, pues eso, su comunicación no verbal. Su comunicación no verbal, exactamente, para evaluar en esas primeras fases y saberlo. Pero yo creo que hay que entrenar absolutamente todo y ser el más rápido del oeste, sin más. Si eres capaz de tener de recortar en alguna de esas fases en base a tu entrenamiento, el caso es que llegues al final, llegues al desarrollo de la acción de la manera más rápida. Y a veces lo ideal sería potenciarlo todo. Tú imagínate que tienes una visión súper celosa, que entras o sea, todos los días desde que te montas en tu vehículo patrulla, ya tienes una observación que no se te escapa un detalle. Pues ya tienes una ventaja. O sea, y si además sabes tienes dónde contrastar y canalizar esa información y saber con qué compararla y que todo lo que veas nada te sorprenda porque estás muy nutrido en ver y ver y ver y ver y ver y estudiar y mirar y sentir, pues enseguida pasar a esa fase de decisiones. Que si además eres un tipo que estás todo el día entrenando, pues vas a ser eso, acabarás siendo el más rápido del oeste. Nosotros, lo que te estás refiriendo, David, el tema de mental, sobre todo, a nuestros alumnos, la formación se lo recomendamos, de que ellos cuando estén tranquilos, que se hagan simulaciones mentales de cómo actuarían, ¿no? De si llega una persona y saca un cuchillo, de repente, ¿qué arma sacaría yo? Le doy órdenes, lo tira al suelo, la transición que tendría que hacer, o de repente me saca otro medio. Entonces, eso que proviene de la aviación, ¿no? De que ya en pleno vuelo se iban haciendo situaciones que podían pasar, se lo trasladamos a los alumnos. ¿Por qué? Porque así previamente, si ya lo tienen mentalmente adaptado a la realidad jurídica nuestra, seguramente luego no tengan esas dudas y no van a fallar y van a poder hacerlo como toca. Exactamente, sí. Mira, lo he dejado de lado ese tema, pero es cierto. En el entrenamiento es el plantearse las situaciones, cualquier tipo de situación, plantearse la situación y plantearse la posible resolución, solo gastando unos segundos mentales, nuestro cerebro lo va a dar por entrenado. O sea, el día de mañana, cuando no tengamos dónde apoyarnos, en cuanto a nuestras fases de orientación y decisiones, nuestra mente va a tomar eso por bueno, y decir, esto ya está entrenado o por lo menos visto. Yo ya tomé esa decisión hace tiempo. Pues también se me olvidó decirlo antes, las decisiones, muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, no se toman en el momento. No se puede esperar, que es lo que hablábamos antes, no se puede esperar a ver qué pasa cuando pase. No, las decisiones tienen que estar tomadas días, semanas, meses, incluso años antes. O sea, las decisiones sobre cuando pase esto, hacer esto, tienen que estar muy afianzadas y tomadas muchísimo tiempo antes. Y de hecho, el mero hecho eso de plantearse situaciones y la posible resolución sobre esa situación se va a dar por entrenada y se puede hacer todos los días. Además, en el más absoluto silencio, tomándose unos segundos. Lo poníamos como ejemplo junto con Jesús y el compañero dando formación de tiro, se lo planteamos a los compañeros, que plantearse esas situaciones, a lo mejor estás en el patrulla, estás en un semáforo y estás viendo en otro lado del semáforo, estás viendo un tipo. Pues a lo mejor te da por pensar, ¿qué capacidad tiene ese tipo de llegar a la carrera conociendo, por ejemplo, la ley de Tweyer, sobre sus 21 pies o 6,4 metros, si no recuerdo mal? Pues atendiendo a esa regla, digo, ¿qué capacidad tiene ese tipo de si quisiera ahora venir corriendo y clavarme un cuchillo en el pescuezo? Pues ¿qué haría yo? Te echas un vistazo al equipo, en qué situación tengo el arma. Pues ya está entrenado. O sea, todo no podemos entrenarlo, Caco. O sea, últimamente, estos últimos años, es verdad que se ha potenciado mucho el entrenamiento de un poco no, bastante más dinámico de lo que se hacía hace algunos años. Se actúa mucho y se tiene muy en cuenta el estrés. El estrés es algo positivo. Ya no se pide al operador de estate tranquilo. No, al contrario, de no quieres que esté tranquilo, quieres que se encuentre en una situación de estrés alta porque realmente es con la que mejor va a trabajar.
pues eso. Estate con estrés, pero tranquilo, ¿no? Sería eso ahora, es, ¿no? Un estrés tranquilo. Eso es. Haz las cosas bien, pero estresado, pero hazlo bien. Además, yo creo que es más por nuestra seguridad y la de ellos, pero esa es la idea. Que te plantees situaciones y más situaciones y nutras tu mente, sobre todo en lo que concierne a tu trabajo. Nutra tu mente de cantidad de situaciones y resolución sobre las mismas. Y si además, después de nutrir todo eso, puedes entrenar muchas de ellas, pues eso nos preparará. Los parámetros de una intervención siempre cambian. O sea, no va a haber dos intervenciones iguales. Incluso cuando las características y los parámetros sean los mismos, exactamente, un tipo, los mismos metros, la misma arma, da igual, todo va a cambiar. La misma hora del día, mismo sitio, todo va a cambiar, va a ser diferente. Pero bueno, ya llevas algo de ventaja, ya has entrenado algo sobre esa experiencia. Claro, y si ya encima lo acompañas con especificaciones reales, bueno, sabemos que las especificaciones no son adaptadas totalmente 100% a la realidad, pero sí que luego vas a decir, esto me suena y esto lo tengo que resolver de esta manera. Sí, exacto, sí, apoyarse, intentar buscar estresores naturales que los tenemos, de estresores naturales que están importantes. A mí me gusta mucho un estresor natural que sería la falta de información. No hay cosa que más estrese, bueno, más estrese no, pero que ponga muy nervioso es la falta de información. De cuando a un operador no tiene toda la información sobre el suceso. Pues en caso, bueno, poniendo el ejemplo con el tiro, cuando sabes que pues, está la típica línea de tiro, que explicas el ejercicio, se va a hacer esto, se va a hacer otro, y está el que se ha despistado un segundo, por lo que sea, de manera honesta, pero se ha despistado. Y cuando dices la famosa frase, todo el mundo tiene claro, cascos y gafas o cualquier cosa, ese tipo se pone súper nervioso, porque va a empezar y no sabe lo que hay que hacer. Y eso es un estresor natural. Pues la falta de información es un estresor natural con el que sí que podemos trabajar, no dándoles todas las pistas sobre los ejercicios que hay que hacer, para que desarrollen. Nosotros la aplicación que hacemos de Loda en nuestras prácticas de tiro están muy apoyadas en meter estresores naturales, que serían, pues, un estresor natural es hablar bajito, el no escuchar, la falta de información. Le llevan los cascos puestos y les hablas bajito, pues ya se estresan porque quieren tener control sobre todo, sobre la información y sobre lo que tienen que hacer. Cuando les dejas abierta la puerta un poco a que resuelvan la intervención, pero no estás pautando exactamente dónde tienen que disparar y cómo, ni cuántos cartuchos, si 2 o 10, o gastar todo, o cambiar cuando en algunos ejercicios concretos les dejas ese tipo de ventana abierta, pues se genera un estrés y se genera, es donde realmente empiezas a ver unos ciclodas muy, 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 muy buenos. Porque cuando tienen algún tipo de interrupción o tienen algún tipo de problema, ves que no canalizan y no desarrollan. A fase de observación no son capaces de pasar a la siguiente de orientación, no deciden porque no no canalizan, no tienen esa capacidad y por ende no actúan. Sí, no, además, eso que tú bien has dicho, se puede adaptar. Cualquier patrullero que nos esté escuchando lo habrá vivido. Pero cuando te entra un comunicado te llaman en la calle tal, de que hay una pelea entre varias personas. Y tú, pero ¿qué ropa llevan? ¿Cuántas personas son? ¿Llevan armas? No sé nada, el testigo solo me ha dicho eso, ¿no? Y abajo, ¿no? ¿Qué te vas a encontrar, no? Claro, exactamente. Pues mira, al hilo de lo que dices, también es algo muy importante a la hora de aceptar la realidad y pasar de esas fases primeras, es el precondicionamiento al suceso. Suena fatal y ahora dejadme que lo matice, pero quizás cuando nos comisionan un servicio, quizás de los servicios más sencillos, puestos a encontrarnos en un enfrentamiento armado, es que nos comisionen a un atraco, a un tiroteo, a un evento muy, muy violento. Si realmente nos están comisionando, nos están diciendo qué es lo que está pasando, nuestros niveles de alerta, nuestros niveles de estrés, nos va a situar en un nivel, si realmente hemos entrenado, nos va a llevar a un nivel de eustrés, de estrés positivo óptimo para afrontar la intervención. Nos va a colocar en nuestro sitio. Luego estaría, por eso digo el matiz, luego estaría a ver qué me encuentro y cómo resuelvo todo eso, porque el hecho de saberlo no me va a dar la victoria. Pero sin embargo, creo que es bastante más importante y es una intervención mucho más sencilla en cuanto al precondicionamiento al suceso que cuando nos comisionan pues imagínate, pues nos ha pasado, bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos comisionan un servicio y cuando llegamos no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver, y tardamos en reaccionar? Ahí es donde podemos identificar claramente los ciclos ODA. No somos capaces porque nosotros seguimos anclados en, no, yo he venido a esto, que no es esto, que tú has sido comisionado
pues hacer, no sé, pues a una hoja de reclamaciones en un establecimiento y lo que te encuentras es otra cosa muy, muy, muy diferente. Entonces, aceptar la realidad del suceso, de lo que está pasando y transicionar, ir pasando esas fases, pues nos cuesta mogollón. Sin embargo, ya te digo, cuando ya estás comisionado por un servicio pues peligroso, un servicio en el que requiere todos nuestros sentidos, pues de base es el más sencillo, porque yo ya me voy colocando, ya estoy con donde tengo que estar, luego ya veremos lo que me encuentro. El precondicionamiento es importantísimo. La relajación, no llevarnos a ese nivel de distrés por falta de activación. Hay casos a mencionar, recuerdo uno, no sé, quizás no recuerdo todos los detalles, pero en los atentados de Bataclan, en París, al día o a los días, uno de los terroristas mató a una compañera de policía municipal en un municipio cercano a París. No tengo todos los detalles, pero lo que sí sé es que la comisión del servicio al que llamaron a esa pareja de policías municipales era un accidente de tráfico o un tema referente al tráfico. Entonces quiero entender que el precondicionamiento al suceso pudo jugar en su contra. No es lo mismo saber a lo que vas, que te llamen para un vado, ¿verdad? Dicen, oye, hay un vado permanente que está ocupado por un vehículo, ir para allá, te bajas del coche, probablemente tú, mientras que vas cogiendo la libreta, el compañero está haciendo todas sus cosas y realmente lo que te encuentras es pues otra cosa, que no era una ocupación de un vado, sino que era un terrorista que nos estaba esperando. Entonces, el precondicionamiento al suceso hace que, o sea, si sabemos a lo que vamos, hace que desarrollemos los ciclos con mayor velocidad, muchísima mayor velocidad y sin más lleguemos a esa fase de acción de una manera más rápida. Hemos hablado todo el rato del ciclo ODA en relación al policía, que es totalmente reactivo. Pero ¿habría alguna diferencia también en el ciclo ODA del malo, que sería activo? Pues creo, lo de reactivo y activos es que es un debate importante, porque la idea es que somos reactivos porque parece que tenemos que esperar a que haya una consecuencia. O sea, primero a que nos ataquen para poder ser reactivos. Pero la realidad es que podemos ser también activos. No hasta su final o sea, no hasta las últimas consecuencias, pero en cuanto leamos en esa lenguaje no verbal, en cuanto leamos algo, hacer uso ya de nuestras herramientas, de combinarles, sacar nuestro arma y combinarle y bueno, bastante más herramientas. Diferencias entre el malo y el bueno, estamos sometidos a los mismos, las tomas de decisiones están basadas en los mismos parámetros. Él también pasa por la observación, por la orientación, tiene que tomar una decisión y una acción. Y siendo positivos, intentando ser buenos, pues, bueno, siendo positivos hacia nuestro papel como policías, quizás tengamos una ventaja, por decirlo de alguna manera. Al malo le vale todo, absolutamente todo. Pongamos que los dos sabemos, tanto el malo como el bueno, sabemos que la acción empieza. Entonces, tenemos que reaccionar ante sus decisiones. El malo le vale todo, entonces su número de decisiones va a ser amplísima. Y él también está sometido a esa toma de decisiones y a tardar en tomar una por tener un catálogo excesivamente grande, que tenga muchas decisiones que tomar, qué hacer, qué no hacer, y tú lo tienes claro. Si lo has entrenado, sabes que la reacción ante un estímulo determinado solo puede ser esa. Y pues no sé, a lo mejor sería eso. Pero estamos sometidos los dos a las mismas reglas del juego en cuanto a eso. ¿Habría relación entre el ciclo ODA y el uso de los niveles de fuerza de la policía? Pero en relación, ¿vale? Porque nosotros en Interpol siempre hablamos, totalmente todo el mundo conoce el lineal, el escalonado. Sí, cuando hablamos digamos, sí. Sí, cuando hablamos del nivel de fuerza, ¿vale? Pues seguramente todos los compañeros nos entienden que sería pues la presencia policial, la comunicación, el llevárnoslo, ya el uso del bastón, el uso del taser, del spray. Sí, no letal y letal, eso es, sí. Exacto. Entonces, nosotros optamos más por que sea un modelo circular, ¿no? Que es el que se utiliza sobre todo en Canadá. ¿Habría un nexo entre el ciclo ODA y estos niveles de uso de fuerza?
Lo primero, en cuanto al uso de la fuerza circular, es decir, que estoy de acuerdo con él. Me parece que es más sano poder transicionar de manera negativa, o decirlo de algún modo. No es recular, es ni mucho menos, es adaptarse a cómo va la situación. De hecho, es algo que de manera indirecta la gente lo hace, responde al trato. Si nos gritan, gritamos. Si la gente relaja, no nos queda otra que relajar también. Pues sí, el ciclo ODA afecta a cualquiera de esas fases también de ese círculo del uso de la fuerza. Solo que el nivel de estrés o el nivel de atención podrá incrementarse o disminuir en atención a cómo se vaya comportando la otra parte, pero actúa de la misma forma. Seguimos observando, seguimos recolectando información en cualquiera de esas fases del uso de la fuerza. Recolectamos la información que nos está mandando y nos va poniendo, nuestras acciones van derivando de lo que vamos viendo. O sea, si el comportamiento de la otra parte vemos que su mirada se centra en alguna parte de nuestro cuerpo, dándonos a entender una clara intención de querer golpearnos, aunque haya bajado el tono, aunque haya soltado ese palo o ese arma que en un principio esgrimía o tenía, pero vemos que vuelve que su vocabulario, que su atención a nuestras combinaciones, incluso cuando ya las pulsaciones son bajas, no son claras, se responde con sí o no. Se siguen desarrollando ciclos y ciclos y ciclos. Y además creo que se ven porque es cuando estamos en una situación quizás casi de hipervigilancia, que sí que el mal ha bajado su nivel. Yo también le bajo y también bajo el tono, pero no reduzco distancias. Mi comunicación no verbal quizás sea un poquito más relajada, pero no lo suficiente como para que me meta una mano. Entonces yo creo que sí. Creo que el ciclo ODA afecta en cualquiera de las fases de ese círculo y lo único que se acentúan según van subiendo los niveles de estrés o de peligrosidad del evento y quizás bajen en cuanto también baje el nivel de la intervención. Pero no por nada, sino porque quizás baje nuestro nivel de estrés. No creo que nos lleve a un nivel de distrés por falta de activación, porque no nos vamos a relajar tanto, pero seríamos un pelín más lento. Yo creo que seríamos más rápidos en cuanto la acción está un poco subida. Hemos hablado hasta ahora sobre todo de la parte teórica de lo que sería el ciclo ODA. Ya se ha hablado también sobre el entrenamiento y la formación. Pero si nos fuéramos a la parte práctica, con ejemplos, ¿qué rendimiento se podría sacar para la formación policial? Para la formación policial, pues mira, pues lo que yo te comentaba antes, el nutrirnos de información, mucha información. Yo invito a los compañeros o a la gente con la que tengo oportunidad de dar formación que vean vídeos, que vean muchos vídeos, de los vídeos que nos llegan todos los días, todos los días, vídeos sobre intervenciones de unos y otros aquí en España, en cualquier sitio, en la que de una manera honesta, pero lo digo, o esa es la intención primigenia de la gente, de una manera honesta, pues quiere pues un poco debatir sobre el tema y dice lo que habría hecho o lo que no habría hecho. Pero la idea de ver estos vídeos con el prisma de intentar aplicar el ciclo ODA me parece que es importantísimo porque nos puede enseñar el qué le pasó al operador. Y lo que le pasó al operador es lo que nos puede pasar a nosotros. Ya digo, las tecnologías avanzan muchísimo. Ya no sé qué, vamos por el 8K en cuanto a imagen. Nos pueden poner el vídeo en 50.000K, pero siguen sin transmitirnos lo que sintió y lo que percibió el operador o el protagonista de esa acción. Y eso aún no nos llega. Entonces, si intentas aplicar ese prisma del ciclo ODA a lo que estás viendo, decir, oye, ¿por qué no reacciona? ¿Por qué no ha hecho esto? Oye, pues a lo mejor resulta que es que no ha hecho una observación o una percepción de su entorno, no tiene una conciencia situacional plena y no sabía dónde estaba. En cuanto a la orientación, oye, no ha canalizado la información, no tenía información previa, porque quizás un cuchillo es algo muy claro, quizás un arma de fuego es algo muy claro, un bate, pero hay otro tipo de armas que no son tan claras. Entonces, si no tienes información previa y anterior al suceso sobre eso que está pasando, pues a lo mejor eso es lo que estás viendo, eso podrías explicar por qué no reacciona o por qué sí reacciona. En cuanto a la toma de decisiones, ¿qué decisiones ha tomado? Y yo creo que en muchos vídeos puedes ver claramente, o sea, todos sabemos o tenemos la capacidad de ver en un vídeo en el que se ha montado un chocho muy gordo quién entrena y quién no entrena, ¿sí o no?
Correcto, muchas correcto. ves, o sea, no quiere decir que porque entrenes te vaya a salir bien. El malo también puede ser bueno. O sea, bueno en lo suyo, que es ser malo. Pero ves muchos vídeos y ves quién pone mucha intención, quién no se arruga y hace lo que tiene que hacer, pero se ve claramente que no lo tiene entrenado. Entonces, pues a lo mejor maniobras o cosas que tenían que haber durado mucho menos o que tenían que haber sido menos lesivas para unos y otros no lo son tanto en falta de entrenamiento. Y todo eso se puede ver a través de cualquier vídeo, intentar aplicar ese ciclo ODA, ver que sus decisiones pues estaban basadas en una falta de entrenamiento. Y en base a esos vídeos saber que hay que potenciar. Y sobre todo cuando algo te dice, cuando ves un vídeo y otro y ves que los fallos siguen estando en los mismos sitios. No, pues a lo mejor hay que potenciar esto. Menos técnicas a lo mejor, menos técnicas o más reducidas, más simplistas, no para cada cosa una técnica. A lo mejor hay que tener una llave para todo y no 100 llaves, que luego hay que buscarlas. Exacto, lo que has dicho antes, ¿no? En la toma de decisiones, contra menos opciones tengamos, mucho mejor. Eso es, cuanto menos exactamente. Has hablado también del tema de los vídeos. Hace poquito, que te lo mandé también, estuvimos comentándolo, pusimos en Twitter un vídeo en el que llega, no fue en España, llega el policía, un altercado, una persona, creo que era, recordar que era una gasolinera, de repente llega y le esgrime el cuchillo, el policía saca el arma de fuego, le empieza a dar órdenes de que no se acerque, el malo recula, se sigue acercando y al final acomete, dispara contra él con la fatalidad de que al final el malo fallece. El malo fallece, sí. ¿Se puede observar en este vídeo, por ejemplo, que estabas comentando, lo que sería el ciclo ODA que sufre el policía? Sí. Más que sufrir por el ciclo por el que pasa. Ya te digo que la gran mayoría de las veces el ciclo ODA es inapreciable. O sea, pasa sin más y además que está en nuestra vida diaria. Está en la toma de decisiones tanto cuando vamos conduciendo o hacemos alguna práctica deportiva. Y no siempre es tan palpable. Cuando más palpable es cuando se cometen errores, en las que yo creo que es más palpable. Cuando ves que se quedan ancladas o se quedan sin transicionar en alguna de esas fases. En este vídeo en concreto sí se ve. El caso es que se transiciona por cada una de esas fases de una manera muy, muy efectiva y muy, muy rápida. El vídeo en concreto, cuando se baja del vehículo, se ve a un tipo, lo que no se ve muy bien es lo que esgrime. O al menos yo no lo veo. No sé si era un cuchillo, corrígeme. Se ve como un cuchillo, un arma blanca. No termina de verlo. Pero sin embargo el tipo lo observa, el tipo no, el compañero, el oficial, enseguida lo observa. Observa que tiene algo, observa que lo porta de una manera un poco con una intención nada clara y enseguida saca su arma. El otro tipo empieza a intentar como hacer pequeñas acometidas hacia él. Él le combina, él pasa por todas las fases, se observa claramente, se orienta, sabe lo que está viendo. El oficial sabe claramente lo que está viendo, canaliza toda esa información, la analiza, la canaliza y la pasa directamente a esa fase de decisión, qué hacer, qué no hacer. Y él tiene claro lo que tiene que hacer. Si el tipo se acerca, tengo que disparar. Quizás allí tengan más claro que aquí lo que hablábamos antes, la ley de Tweyer. Ellos saben que un cuchillo a una distancia tan cortas le va a entrar, seguro, sí o sí. Quizás aquí en España no todo el mundo lo tenga tan claro. Cada vez son muchísimos y muchísimos los compañeros que lo saben. En el ámbito judicial no está tan claro. Entonces, a lo mejor esa amenaza objetiva que a lo mejor requiere un juez, ¿no? No esté tan... O sea, los compañeros que conozcan esta regla y sobre todo que la hayan entrenado saben que el cuchillo va a entrar. Y ves cómo reacciona, cómo de algún modo en el vídeo, cómo rompe también el ciclo ODA del caso contrario, porque en cada pequeña cometida que hace el malo, el oficial se determina de manera muy rápida en dar su paso atrás, en volver a combinarle y en romper y desestructurar el ciclo del otro, que no termina de resolverlos con la acción que realmente quiere. Entonces sí, creo que se ve claramente el ciclo cómo se desarrolla y cómo finalmente, pues el final es el final. El final es que se lleva el gato al agua el oficial. Exacto. Nada, 2 apuntes solo, decir que el policía no alimenta el arma, por lo tanto llevaría cartucho en recámara, que sería otra demanda. Buen debate, sí. Y buen detalle.
Y luego también que, sí, lo comentabas de la regla de Tueller y tal, que es muy letal, estaría bien, ¿eh? O por lo menos pensamos de que a menos de X metros de distancia una persona con un cuchillo con intención beligerante y con ganas de ir a hacer daño, que estuviera, ¿no? Tasado de que se pudiera hacer fuego, vamos. Sí, 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 está claro. Debería de ser algo a tomar más en consideración. Por nuestra parte, hace ya tiempo, pues lo entrenamos con nuestros compañeros y nos gustó muchísimo la reacción. Nosotros les hicimos una serie de ejercicios en las que les demostramos pues, que lo tenían todo perdido en cuanto no respetaran una serie de normas y de reglas y sobre todo de distancias. Y si no lo hacían, que al menos estuvieran previstos. Y claro, pues nos gustó saber que esas distancias de entrevista en las que se pensaban que estaban seguros, bueno, la distancia de entrevista siempre es una distancia peligrosa, pero esas distancias en las que dabas un pasito largo hacia atrás pensando que ya era distancia suficiente como para que el tipo suelte el cuchillo, ver que eso no es solo distancia, sino que estás más que perdido, pues eso, no sé, nos pareció importante y es algo que quizás se tenía que popularizar más o instruir más en academias y en centros. Sí, además, el tema de la distancia. Quien haya hecho deportes de contacto sabe que una persona a 1,5 metros, 2 metros, en cuanto Te pega una llega, zancada, te caza. O sea, te caza y entran. Sí, 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 sí. lo ha padecido, la verdad. Además, todos, se hacía referencia a esto que estamos comentando. Yo creo que todos los policías, o la mayoría seguramente, lo que nos siguen, han visto el vídeo, ¿no? Del policía de Canadá que empieza a sacar todo su armamento, ¿no? Sacar su fusil que tenía atrás, todo. Sí. Y hace el comentario de, ¿no? Aquí una persona se te acerca a menos de 30 metros con un arma blanca y le disparamos. O sea, que lo tienen clarísimo, ¿no? Eso. Sí, 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 sí. Pero es que además lo tiene claro el policía, pero sobre todo el ciudadano, ¿no? Tú al ciudadano se lo dices y ya es él el que rompe las reglas, vamos. Sí, 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 exacto. Saben, tiene una serie de herramientas que creo que jamás llegarán aquí, que es la de saber cuándo y cómo pueden hacerlo. Eso hace que las fases de toma de decisiones se hagan mucho, mucho más rápidas. No es que sea más sencillo, pero tener menos debates sobre los pros y contras y sobre las posibles consecuencias jurídicas, oye, pues eso ayuda muchísimo con la toma de una decisión correcta y sobre todo muy, muy, muy rápida. Saber que, y sobre todo con distancia, porque si además tengo que tomar decisiones y tengo margen para tomar esas decisiones, pues está muy, muy bien. Parece que aquí con nuestro sistema jurídico tiene que estar todo muy cerca y tiene que ser todo lo que hablabas antes, de policía activo, malo activo y policía reactivo. Joder, pues ya me estás diciendo que solo puedo reaccionar ante una acción. Entonces eso suena ya fatal. Exacto. Para ir terminando, David, también has comentado el tema sanitario. ¿Se podría, como esos conocimientos que tienes sobre el ciclo ODA, se podrían aplicar también a un nivel sanitario? Sí, sí, sí. Se puede ampliar, se puede aplicar a casi cualquier ámbito de nuestra vida. De un mogollón de situaciones el ciclo ODA se aplica. En cuanto que tenga necesidad de entrenarse y de conocerse, pues en el sanitario creo que sí que es importante. En este caso, tengo el privilegio de participar en una formación sobre instrucción táctico-sanitaria policial, con ITST, y en el que gran parte de lo que se intenta inculcar en la formación es la puesta de torniquete, la aplicación de torniquete para acabar con las hemorragias, la aplicación de agentes hemostáticos, apertura de vías aéreas. O sea, es más complejo, pero en concreto en la aplicación del torniquete, del TQ, el ciclo ODA pasa de la misma manera. Pasa exactamente de la misma manera porque la aceptación de la realidad de lo que está pasando es importantísima. La observación. A la hora de aplicar un agente hemostático, un torniquete, cualquier otro tipo de elemento, tienes primero que haber observado que hay un problema, que lo que está sangrando eres tú, que lo que se está desangrando es tu compañero y tienes que reaccionar. Aceptar la realidad de eso y orientarte sobre una información previa, o sea, hará que pases rápidamente a una fase de decisión. La fase de decisión tiene que estar
consolidada y entrenada de manera muy, muy, muy férrea. O sea, la maniobra a realizar puede ser 1 o 2 o 3, cuanta más simples, volvemos a hablar de decir, cuanta más simples mejor, de saber lo que tengo que hacer cuando tengo que hacerlo y hacerlo muy, muy rápido. Y eso sí que realmente salva vidas. La inmediatez de una intervención a nivel sanitario salva vidas, salva tu propia vida y la de los demás. Pero tienes que ser muy, muy, muy... O sea, tener una conciencia plena de lo que está pasando, aceptar esa realidad del suceso. A veces es más fácil decirlo que de hacerlo, porque yo no me he encontrado con esa situación, pero yo no me he visto en mi pierna brotar la fontana de Trevi de sangre. Entonces, aceptar que lo que está saliendo de esa pierna es mi sangre, pues tiene que ser importante. O sea, pues ir adaptando mi cabeza a esa posibilidad, o que sea la del compañero, a que además pones nombre y te une un vínculo de tanto profesional como personal, que es tu compañero, y entonces es duro someterte a ese secuestro emocional y tener que trabajar. Pues todo eso yo creo que aplicar el ciclo ODA, igual que lo hacemos en el ámbito policial, volver también a entrenarlo de manera pormenorizada cada una de sus partes y observar de manera celosa lo que está viendo, orientarnos sobre esa observación, nutrirnos de información para poder canalizarlo y decidir de manera correcta y finalmente actuar, creo que es importantísimo. Sí, vamos, como resumen a todo, podemos decir que la formación salva vidas. Vamos. Sí, en realidad es lo mismo. Si es que no creo haber aportado nada nuevo. Lo único que sí me gustaría, o creo que es lo que es mi propósito, es darle valor a este ciclo, porque se puede identificar cada una de sus partes en nuestro entrenamiento, o sea, en nuestro día a día de policía, en esos vídeos que vemos. Entonces, jolín, si realmente para todos aquellos que queremos mejorar en nuestro trabajo, vemos la posibilidad o el hueco de que mejorando esto y esto, lo que puedo ser es el más rápido del oeste y resolver las intervenciones o resolver las situaciones a mayor velocidad y por ende comerle la merienda al malo, porque primero acabo antes que él y segundo desestructuro su ODA también y hago que caiga en errores que al final me van a dar la victoria. Joder, pues si puedo entrenar algo que me dé la victoria, pues ¿por qué no voy a hacerlo? Exacto. Entrenar. No nos queda otra. Y además, sí que has aportado mucho, porque yo creo que los compañeros ahora sabrán el porqué de esas reacciones, ¿no? Y es importante cuando estás entrenando el también saber el por qué lo estás haciendo y por qué te está pasando, por esas fases. Y ya por último, David, ¿algo más que quieras añadir, que quieras comentar? Pues no, básicamente he hablado mucho y extenso. Hablo muchísimo, Caco. Si me dejan podría estar hablando de todo y nada durante horas. Sin más, que es un tema que me apasiona, del que no dejo de aprender, del que sé un 5% de todo lo que se ha escrito, de lo que hay grandes profesionales que han escrito mucho y bien sobre el tema. Es tan multidisciplinar todo este tema, porque se empieza a ir por muchísimas ramas muy, muy, muy especializadas y bueno, y poco a poco intentaré ir aprendiendo más y sobre todo intentar aplicarlo a nuestro día a día como policía, que creo que es una herramienta fundamental. Si me permites, Caco, quisiera mandar un saludo Claro. me voy a dejar a mucha gente, pero sobre todo a los compañeros, a todos los que de una manera u otra pasan y pasarán por mi vida y me enseñan todos los días algo. A Cebollo, por la oportunidad que me ha dado para estar aquí charlando contigo. A ti, Cebollo, por supuesto. que es compañero nuestro de la asociación, que es el que ha hecho de Nexo, que es el que te conoció. Sí. Y el que me dijo, que nos comentó que lo explicaba muy bien y que teníamos que hacer la entrevista sí o sí. Bueno, pues no se le agradezco que me mire con tan buenos ojos. A Jesús, ya lo he dicho antes, Jesús Cantero, Chucho, que es el que confabulando junto con Cebollo me han engañado para hacer esto. Y sobre todo quería a los compañeros de ITSP, de la Instrucción Táctico-Sanitaria. Me dejaré a alguno, pero lo siento, le debo un café. Por su nombre de guerra agradecerle pues a Brujo, a Japo, a Mago, a Chucho, ya lo he dicho, a Samu, a Puma, a Dex, a Sombra, a Guanche y a todos los que me deje, pues de verdad los debo un café. Son muchos los que han pasado por mi vida y día a día me van enseñando. ¿Guanche te refieres al canario? Exactamente, Guanche es al canario. Lo tuvimos con nosotros también, ¿eh? Un saludo a Tomás. Sí. Pues Tomás, ya sabes, ya te llevas los saludos. Pues sí, Tomás es como el resto, es un gran tipo, es un espartano y es un guerrero pero de raza. Bueno.
Pues nada, por nuestra parte, muchas gracias. Cuando tú has dicho que solo tienes un 5%, cuando tengas más conocimientos, seguramente volvemos a contactar contigo para que nos des más nociones de lo que se va investigando, lo que vais teniendo tú y tu compañero sobre el tema del ciclo ODA. Y nada, muchas gracias por tu tiempo. Nada, a ti, Caco. Una maravilla desayunar contigo. Hasta luego. Hasta luego, Caco. Podcast ITEPOL.